El sol caía fuerte sobre la Ciudad de México. En una esquina de la colonia Guerrero, una cuadrilla de albañiles trabajaba en la construcción de un edificio. Entre cubetas, ladrillos y mezclas de cemento, los hombres cantaban rancheras para aligerar la jornada. Sus voces, aunque rudas, llenaban el aire con fuerza y sentimiento. Ese día, el destino quiso que un automóvil se detuviera frente a la obra. De él bajó nada menos que Jorge Negrete, vestido con elegancia sobria, sombrero en mano. Venía a visitar a un amigo arquitecto que supervisaba el proyecto. Los obreros lo reconocieron de inmediato. Uno de ellos, un hombre moreno de mirada pícara llamado Ramiro, le gritó desde los andamios: «Maestro Negrete, aquí arriba cantamos mejor que usted». Las risas estallaron entre la cuadrilla. Otro albañil, de voz gruesa y manos curtidas, agregó: «Anímese a subir, don Jorge, y verá que no le ganamos con micrófono, sino con puro pulmón». El arquitecto se sonrojó, intentando disculparse, pero Jorge levantó la mano con calma. Con esa sonrisa firme que conquistaba pantallas y escenarios, respondió: «Si dicen que cantan mejor, habrá que comprobarlo». El murmullo creció. Los albañiles dejaron las palas y las cubetas. En minutos, improvisaron un círculo con tablones y ladrillos como bancas. Los tres más atrevidos, Ramiro, Felipe y Toño, se adelantaron como representantes del grupo. «Primero nosotros», dijo Ramiro, «para que no piense que copiamos». Y comenzaron a cantar a capela La Feria de las Flores. Sus voces no eran afinadas, pero tenían una autenticidad cruda. Eran voces nacidas del trabajo, del sudor, de los gritos que se mezclan con la vida diaria. La gente de la calle empezó a acercarse, formando un pequeño público improvisado. Al terminar, los aplausos fueron sinceros. Jorge, lejos de burlarse, aplaudió con entusiasmo. Luego, con serenidad, se quitó el sombrero y dijo: «Ahora me toca a mí, pero con una condición. Ustedes tres van a cantar conmigo». El silencio sorprendió a todos. Los albañiles se miraron, nerviosos, pero Jorge ya había dado el primer tono con su voz grave. Poco a poco ellos se unieron y el improvisado cuarteto hizo vibrar la calle. Los transeúntes se detuvieron. Los vendedores ambulantes dejaron sus puestos. Los niños se treparon a los postes para mirar. Cuando terminó la canción, el aplauso no era solo por la voz de Jorge, sino por la mezcla de mundos, el ídolo del cine y los albañiles cantando juntos como iguales. Aquella tarde, nadie en la colonia Guerrero olvidó lo que había ocurrido. Un momento de humildad convertido en espectáculo espontáneo que conmovió a todos. Al día siguiente, la anécdota ya había escapado de la colonia Guerrero para instalarse en toda la ciudad. Los voceadores gritaban en las esquinas: «Negrete cantó con 3 albañiles. El pueblo desafía al charro cantor». Los periódicos de la mañana llevaban titulares llamativos: «Jorge Negrete acepta reto callejero», «De Bellas Artes a la obra, el ídolo canta con albañiles». Humildad y orgullo mexicano en una sola canción. Las fotografías eran borrosas, tomadas por curiosos con cámaras caseras. En ellas se veía a Jorge con sombrero en mano, rodeado de los 3 albañiles sonrientes, mientras la multitud improvisada los aplaudía. En los cafés del centro, los intelectuales debatían. «Es un gesto de humildad admirable», decían unos. «Rompe la distancia entre el ídolo y el pueblo». Otros, más críticos, replicaban: «No es humildad, es cálculo. Negrete sabe dónde mirar para reforzar su mito». Mientras tanto, en los mercados, las conversaciones eran mucho más sencillas. «Supiste». Jorge cantó con unos albañiles como si fueran compadres de toda la vida. «Ese sí es un artista de verdad». El propio Ramiro, uno de los albañiles protagonistas, se convirtió en pequeño héroe local. Los vecinos lo felicitaban, los niños le pedían que repitiera la canción y hasta el maestro de obras bromeaba con darle un aumento de tenor. En su rancho de Coyoacán, Jorge evitaba entrevistas.
Prefería dejar que la anécdota corriera sola. Sin embargo, a su mesa llegaban cartas de agradecimiento. Campesinos, obreros y amas de casa le escribían diciendo que aquel gesto los hacía sentir parte de la música mexicana. Arcelia, con mirada perspicaz, le advirtió una tarde mientras leía los periódicos. «Ten cuidado, Jorge. Lo que hiciste con espontaneidad puede volverse bandera, y las banderas pesan». «No busco banderas», respondió él con serenidad. «Solo quería cantar con ellos. Pero si el canto inspira, que sea por el pueblo, no por mí». La prensa, sin embargo, no soltaba el tema. Un columnista famoso publicó: «Si Negrete canta con albañiles, ¿qué sigue? Con campesinos, con obreros, con estudiantes». La línea que separa al ídolo del pueblo se vuelve más fina cada día. El comentario, pensado como crítica, se convirtió en semilla de algo mayor. En plazas y calles, la gente comenzó a preguntar: ¿y por qué no? ¿Por qué no cantar todos juntos? El eco de esa pregunta marcaría el rumbo de lo que estaba por venir. El murmullo que había desatado aquella tarde en la colonia Guerrero llegó pronto a los oídos del Palacio de Bellas Artes. Una semana después, Jorge recibió una invitación oficial para participar en una gala cultural transmitida en vivo, organizada por el gobierno como muestra de unidad nacional a través de la música. El cartel incluía a lo más refinado del panorama artístico: orquestas sinfónicas, coros de conservatorio, cantantes de ópera. Jorge aceptó, pero con una condición. Quería interpretar al menos una canción acompañado solo de guitarras, como en las plazas y en los barrios. El comité accedió a regañadientes. La noche del evento, el público estaba compuesto por diplomáticos, intelectuales y familias de la alta sociedad. Los reflectores iluminaban el escenario con solemnidad. Jorge, vestido con traje de charro impecable, salió entre aplausos contenidos. Cantó con maestría y la sala vibró. Sin embargo, algo en su gesto indicaba que aún faltaba la verdadera sorpresa. En el intermedio, mientras los técnicos movían equipos, Jorge habló con el director del programa en voz baja. «Tengo unos invitados. Ellos también van a cantar esta noche». «¿Invitados? ¿Quiénes?», preguntó el hombre, nervioso. «3 albañiles». El director palideció. «Imposible. Este es un escenario de élite, no una feria callejera». «Entonces no canto», dijo Jorge con calma, mirándolo a los ojos. La presión fue insoportable. Ante la amenaza de perder al artista principal en plena transmisión, aceptaron. Y así, minutos después, entre murmullos incrédulos, Ramiro, Felipe y Toño aparecieron en el escenario. Sus botas gastadas contrastaban con el mármol brillante. Sus camisas manchadas con cemento parecían fuera de lugar frente a los trajes elegantes de la orquesta. El público murmuró en tono crítico: «¿Qué hacen esos hombres aquí?». Jorge tomó el micrófono. «Hace unos días, estos 3 amigos me desafiaron en una obra. Dijeron que cantaban mejor que yo. Y no solo me hicieron reír, me recordaron de dónde nace la música. Hoy no vengo a cantar solo. Vengo a cantar con ellos». El silencio fue total. Los guitarristas comenzaron a tocar los primeros acordes de la Feria de las Flores. Jorge entonó la primera línea y enseguida los 3 albañiles se unieron, torpes pero auténticos. La sala, que al principio parecía contener la respiración con incomodidad, empezó poco a poco a dejarse llevar por la emoción. Cuando el coro improvisado llenó el teatro, ocurrió lo inesperado. Algunos de los asistentes más serios comenzaron a aplaudir a ritmo. Otros se pusieron de pie. Al terminar, la ovación fue unánime, larga, casi liberadora. Aquella noche, la televisión mostró no solo al ídolo de siempre, sino a 3 hombres del pueblo compartiendo escenario con él. Y lo que parecía una anécdota callejera se transformó en símbolo de unidad. La pregunta que se había sembrado en las plazas, ¿y por qué no cantar todos juntos?, ahora había encontrado respuesta en el escenario más solemne de México. La mañana siguiente, las calles de la Ciudad de México estaban tapizadas de titulares que ardían como pólvora.
Los estanquillos mostraban portadas con fotos borrosas de los 3 albañiles en Bellas Artes, sombreros en mano, al lado de Jorge Negrete. El charro cantor rompe el protocolo, Bellas Artes convertido en obra. Negrete canta con albañiles y divide a la élite. En las tertulias de café, los intelectuales se desgarraban entre la crítica y la admiración. Una falta de respetos, decían algunos. Ese recinto es para artistas consagrados, no para improvisados de la calle. Otros, con brillo en los ojos, respondían: al contrario, por primera vez Bellas Artes fue realmente del pueblo. La radio tampoco se quedó atrás. En emisoras populares se repetía el coro improvisado y se escuchaban testimonios de gente que había visto el programa en vivo. En contraste, algunos locutores más serios lo tachaban de circo populista. Mientras tanto, en los barrios obreros, la historia se contaba como leyenda. Ramiro, Felipe y Toño ya no eran simples trabajadores de la construcción. Se habían convertido en héroes de la colonia Guerrero. En las cantinas, la gente pedía que repitieran el canto, y los niños jugaban a ser Jorge Negrete con los albañiles. En el rancho de Coyoacán, Jorge hojeaba los periódicos con calma. Arcelia, indignada por los ataques, le preguntó: ¿no te molesta lo que dicen? Él sonrió con serenidad. Si incomodó a los de arriba y alegró a los de abajo, entonces valió la pena. El golpe más fuerte vino de la Academia de Música, que publicó un comunicado oficial. La excelencia artística no puede confundirse con improvisación callejera. La emoción no reemplaza la disciplina. La polémica creció. La prensa bautizó lo ocurrido como el escándalo de los albañiles en Bellas Artes. Las editoriales se multiplicaban. Unos exigían que nunca más se repitiera algo así. Otros pedían que se abrieran las puertas del recinto a voces del pueblo. En ese contexto, Jorge fue invitado a un programa de radio para dar su versión. Allí, con voz firme, dejó una frase que incendió aún más la discusión. Si Bellas Artes no es del pueblo, entonces no merece ser llamado mexicano. Las palabras rebotaron como trueno. Unos lo aplaudieron como héroe, otros lo acusaron de insolente. La línea divisoria estaba marcada. El pueblo estaba con él, la élite cultural en gran parte en contra, y lo que había comenzado como una broma entre albañiles ahora era un debate nacional sobre quién tenía derecho a cantar en los escenarios más grandes. El escándalo de Bellas Artes no se apagaba. Al contrario, crecía como incendio. Una mañana, la XEU, la estación más escuchada del país, anunció con bombo y platillo: hoy tendremos en cabina a los 3 albañiles que cantaron junto a Jorge Negrete en Bellas Artes. La noticia corrió de boca en boca. Cuando Ramiro, Felipe y Toño llegaron a la emisora, vestidos con sus camisas sencillas y gorras de trabajo, fueron recibidos como celebridades. En el estudio, el locutor les pidió que contaran cómo había ocurrido todo. Fue de juego, dijo Ramiro, nervioso pero sonriente. Le gritamos a don Jorge que cantábamos mejor que él y pues aceptó el reto. Las carcajadas llenaron el estudio. Después, el locutor les pidió que cantaran algo en vivo. Los 3 entonaron un corrido improvisado, desafinado pero auténtico, y el teléfono de la estación se saturó con llamadas de oyentes que pedían más. En los barrios populares, la transmisión se escuchaba con orgullo. Las amas de casa subían el volumen de la radio. Los obreros detenían el martillo por un instante. Los niños tarareaban el corrido a gritos. Por primera vez, 3 voces anónimas sonaban en cadena nacional. Pero no todos estaban contentos. Esa misma noche, un crítico publicó una columna dura: hemos llegado al colmo. Bellas Artes convertido en taberna y la radio celebrando a quienes no saben ni afinar. El arte no es juego, señores, es disciplina. Negrete ha abierto una puerta peligrosa. En su rancho, Jorge escuchó la transmisión de la XEW en silencio. Cuando terminó, Arcelia lo miró preocupada. ¿No temes que esto se te vaya de las manos?
Jorge encendió un cigarro y respondió con calma. Si la gente se reconoce en ellos, no es un problema, es un regalo. El arte no debe ser jaula, sino espejo. Al sábado siguiente, Jorge se presentó en un concierto en Puebla. Para sorpresa de todos, llevó a Ramiro, Felipe y Toño como invitados. Al presentarlos, dijo con firmeza: estos hombres no son tenores ni barítonos, pero sus voces representan a millones que nunca han pisado un escenario. Y si el escenario es mexicano, debe sonar a pueblo. El público explotó en aplausos. La crítica, en cambio, se ensañó aún más. Algunos diarios titulaban: Negrete insiste en convertir el arte en populismo. Otros, en cambio, escribían con admiración: la dignidad de un charro que canta con los suyos. La polémica alcanzó su punto más alto cuando un grupo de académicos exigió que se prohibiera la participación de aficionados en eventos oficiales. El debate ya no era solo sobre Jorge o los albañiles, era sobre quién tenía derecho a cantar en nombre de México. Y mientras los reflectores se centraban en la controversia, Jorge sabía que la historia estaba a punto de escalar hacia un desenlace que nadie imaginaba. El Festival Nacional de la Canción Mexicana era el evento cultural más esperado del año. Celebrado en el Palacio de los Deportes, reunía a artistas consagrados, mariachis de renombre y críticos de todo el país. Este año, sin embargo, había un rumor que encendía la expectativa. Jorge Negrete asistiría acompañado de los 3 albañiles de la colonia Guerrero. La prensa se dividía en 2 trincheras. Algunos diarios titulaban: Negrete planea profanar el festival con amateurs. Otros, en cambio, generaban entusiasmo. El pueblo al escenario más grande del país. La noche del evento, el recinto estaba abarrotado. Había diplomáticos en las primeras filas, familias humildes en las gradas altas y periodistas con cámaras listas para registrar cada detalle. La tensión se podía palpar en el aire. El presentador abrió con solemnidad: Señoras y señores, damos paso al ídolo del cine y la canción, Jorge Negrete. El público aplaudió con fuerza. Jorge entró con traje de charro negro, imponente. Saludó, esperó a que el ruido bajara y entonces levantó la mano. Tras él entraron Ramiro, Felipe y Toño, nerviosos, con camisas sencillas y botas gastadas. El murmullo fue inmediato. Risas en unos sectores, incomodidad en otros y un estruendo de aplausos en las gradas populares. Un crítico desde la mesa de prensa se levantó y gritó: «¡Esto es una falta de respeto! El festival es para artistas, no para albañiles». El silencio cayó de golpe. Todos miraron a Jorge. El charro, con voz grave y firme, respondió: «Si estos hombres no son artistas, entonces el arte mexicano está incompleto, porque ellos representan las voces que construyen este país, ladrillo a ladrillo, canción a canción». El público explotó en aplausos. Los mariachis comenzaron a tocar los acordes de México lindo y querido. Jorge cantó la primera línea, y de inmediato los albañiles se unieron. Sus voces eran ásperas, imperfectas, pero auténticas. La multitud, conmovida, se levantó de sus asientos y comenzó a corear. El recinto entero se convirtió en un coro gigantesco. Críticos que antes escribían con frialdad ahora observaban sin saber qué anotar. El presentador, con lágrimas en los ojos, susurró: «Esto ya no es un festival, es un país cantando junto a su pueblo». Cuando la canción terminó, la ovación fue ensordecedora, interminable. La transmisión en vivo llevó el momento a miles de hogares en todo México. Esa noche, la polémica llegó a su clímax. Para unos, Negrete había destruido la solemnidad del festival. Para otros, había dado la lección más grande en la historia de la música popular. Lo cierto es que ya no había vuelta atrás. La frontera entre el escenario y la calle se había borrado para siempre. La mañana siguiente al festival, los periódicos no hablaban de otra cosa.
Las fotografías mostraban a Jorge con los 3 albañiles a su lado, sombrero en mano, cantando frente a un público que parecía un mar de voces. Los titulares eran tan contrastantes como la polémica. Negrete arrastra a Bellas Artes al populismo. El país entero cantó con Jorge y los albañiles. La música rompe muros. La noche que México se hizo coro. En la colonia Guerrero, las calles eran fiesta. Ramiro, Felipe y Toño ya no eran solo obreros, se habían convertido en símbolo de un pueblo que se atrevió a cantar con su ídolo. Los niños les pedían autógrafos, los vecinos los abrazaban como héroes y hasta el maestro de obras los aplaudía orgulloso. Mientras tanto, en su rancho de Coyoacán, Jorge reflexionaba en voz baja con Arcelia. Nunca busqué esto. Solo quería cantar con ellos. Arcelia sonrió con ternura. Y por eso pasó, Jorge, porque no lo buscaste, lo viviste con humildad. Con el tiempo, la historia tomó vida propia. Se volvió canción en los barrios, inspiración en escuelas, mito en las cantinas. Los críticos dejaron sus columnas y el pueblo conservó la memoria. En cada rincón, cuando alguien quería recordar aquel gesto, repetía la frase que Jorge había dicho en Bellas Artes: si el escenario es mexicano, debe sonar a pueblo. Años después, los 3 albañiles contaban la anécdota con la misma sonrisa humilde de aquel día. No le ganamos al charro cantor, pero él nos hizo sentir que también éramos parte de México. Y así quedó sellado el legado: Jorge Negrete, el charro que no temió compartir su voz con los trabajadores de la calle, porque comprendió que la grandeza de un artista no está en cantar más fuerte que los demás, sino en hacer que todos se sientan parte de la misma canción. Ese fue su verdadero triunfo: haber convertido un reto de broma en un momento eterno donde México, por un instante, cantó como un solo corazón.